Santo Oficio la cruzada del inquisidor Pedro de Medina Rico contra el conde de Peñalba durante la segunda mitad del siglo XVII. Para poder entender los eventos relacionados al inquisidor Pedro de Medina Rico y a García de Valdés y Osorio, primer conde de Peñalba, es importante analizar el contexto previo que se dio en un periodo histórico muy turbulento para la corona hispánica. El reinado de Felipe IV, desde sus inicios, se vio bastante complicado en cuestiones. En primera instancia, era un rey relativamente joven, lo que era monarca sin experiencia en el momento de gobernar. Aunado a esto, el nombramiento del conde duque de Olivares como su válido real generó un gran descontento de miembros de la corte ante el aumento de su poder. En el ámbito político, dentro del ámbito político interno, las rebeliones en contra de la monarquía hispánica por parte de las Provincias Unidas y la Guerra de los 30 años disminuían el poder militar de la monarquía. Por otro lado, las relaciones de la corte local se habían intervención de la portuguesa, por lo que la cepa Felipe IV el 1 de diciembre de 1640. También en el año, los catalanes se rebelaban y reconocían a Luis XIII de Barcelona como su monarca. De ambos eventos emancipadores, la separación de Portugal fue el golpe más devastador si se analiza desde el punto de vista económico, ya que no solo se perdió un territorio, sino también las rutas comerciales que habían generado este reino. La independencia portuguesa fue un evento tan desastroso que en los reinos hispánicos se gestó un sentimiento antiportugués y buscando cómo contraatacar, la corona hispánica dotó de mucho poder al tribunal de la Inquisición persiguió portuguesa dentro de sus territorios, los de ser judaizantes. Esto tiene que ver a que se suspendieron de ellos, eran de la Alianza Jurada propiciada en 1492 por los Reyes Católicos, provocando que muchos judíos sefaradíes llegaran a territorio portugués. El sentimiento portugués y la Inquisición con pleno poder y a las personas que residían en los territorios de la monarquía hispánica, se realizaba una persecución, primero en Perú y posteriormente en Nueva España. Muchos de los portugueses que fueron perseguidos por la Inquisición eran criptojudíos y fueron los inquisidores quienes les acusaron de conspirar en contra de la corona de Felipe IV, llamando este supuesto ardid como la gran complicidad. Aunque nunca pudieron comprobar esto, muchos de los portugueses que terminaron en las manos del Santo Oficio resultaron ser comerciantes y mercaderes tanto mayoristas como minoristas, de suma importancia, como fue el caso de Simón Báez de Sevilla, un hombre que supo crear una vasta red comercial y de poder y que fue señalado por los inquisidores como el líder de la comunidad conversa de la Ciudad de México. Derivado de esta persecución, el comercio en Nueva España estuvo detenido, y así lo dejó por escrito Guillén de Lampard. Y cito, todo está parado. En grave daño de su majestad, y don Juan de Palafox fue el que aprobó estas aprehensiones en contra de los portugueses por medio de la Inquisición. Cierro cita. Cabe señalar que, como lo afirma Lampard, Juan de Palafox, quien había llegado a la Nueva España con plenos poderes por la corona hispana, apoyó al Santo Oficio para estar en línea con lo que las cortes dictaban. Para demostrar la Inquisición su compromiso con la política de la corona, efectuó el gran auto de fe del 12 de abril de 1649, ya que no solo representaba el final de la gran complicidad, sino también representaba la máxima expresión del poder del tribunal. Para tal evento se levantó un tablado en la Plaza del Volador, junto a la fachada principal del Colegio de Porta Coeli. Se buscó que fuera una gran obra, por lo que Bartolomé Bernal, quien era el maestro de obras de la Inquisición, instaló compartimientos, andamios, escaleras, celdas y los tronos de los inquisidores, además de marfil y ébano. El trayecto que siguió la procesión al día siguiente fue desde la plazuela de Santo Domingo para posteriormente tomar la calle de la Encarnación, la calle del Reloj, calle del Palacio y Puente del Palacio. Los primeros en salir entre los toques de tambores y los gritos de la población fueron los reos, entre ellos Simón Báez de Sevilla, seguidos de los ministros y familiares, los caballeros nobles, los miembros del consulado, los de la Real y Pontificia Universidad, los cabildos eclesiásticos y secular, y al final custodiados por el alguacil mayor, Joan de Soaznavar y Aguirre. Los inquisidores, el primero en salir, fue Bernabé de la Higuera y Amarilla. A su izquierda, Antonio de Gaviola con el estandarte de la fe y posteriormente el arzobispo Juan de Mañosca y junto a él el fiscal,
Juan Sáenz de Mañosca. Cualquier similitud con los nombres es fácil de detectarlo y esto se debe a que son primos hermanos. La comunidad conversa había quedado destruida y con ello el comercio de la Nueva España. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían. El 25 de diciembre de 1650, Guillén de Lampart se fugó de las cárceles inquisitoriales, colocando pasquines en varios puntos de la Ciudad de México. Uno de estos textos denunciaba el actuar de los inquisidores, y cito: los inquisidores y demás empleados del Santo Oficio compraban los carros cínicamente, confiscaban los bienes de más de 60 familias portuguesas para apoderarse de ellos, con grave perjuicio del comercio y de la industria, a que se consagraban sus dueños, entonces encarcelados, nunca prendían a nadie con causa, y después de la prisión traidora, eran tan atroces los lazos, falsedades, horrores, engaños, crueldades, inducciones y herejías que urdían. Cierro cita. Aunado a todo esto, Lampart logró entregar una querella contra los inquisidores al virrey Luis Enrique de Guzmán. A pesar de que fue aprendido tiempo después, el daño ya estaba hecho. Los rumores de corrupción e ilegalidad del tribunal obispano rápidamente llegaron al Consejo Supremo. Lo dicho por Lampart no fue un invento, como lo señala Silvia Hamby, que después de revisar los documentos relativos a la confiscación de bienes de los conversos que salieron en ese auto de fe, calcula que la hacienda inquisitorial captó cerca de 3 millones de pesos. Sin embargo, solo reportaron a España 234,000, lo cual llamó la atención del Consejo Supremo y en especial del inquisidor general don Diego de Arce y Reynoso, iniciando con esto una visitaduría, enviando al tribunal al doctor Pedro de Medina Rico. Medina Rico fue un importante abogado y doctor universitario en Córdoba y Sevilla, visitador general en esa misma ciudad e inquisidor fiscal para el Tribunal de Zaragoza, quien llegó a Nueva España en 1653. Inmediatamente que se presentó en el tribunal, lo primero que solicitó ver fueron los libros de cuentas y los procesos de los judaizantes, que ya habían sido sentenciados. Se reveló que existían demasiadas irregularidades en los procesos de confiscación de bienes. Escribió todos los nombres de las personas que atendían sus puestos en el tribunal, incluyendo los inquisidores. Abrió expedientes de proceso para cada uno, para posteriormente coser todos, creando así un libro que fue denominado como el libro de Becerro, llamado de esta manera por estar cubierto con la piel de este animal. Aunado a todo esto, Medina Rico descubrió que muchas de las cosas y propiedades que fueron de Simón Báez de Sevilla estaban en manos de los inquisidores, y que mucho de lo que se le había incautado no reflejaba su posición tan acomodada. Es entonces cuando, después de una extensa investigación, descubrió el visitador que muchos de los bienes de Báez de Sevilla habían terminado en poder de García de Valdés y Osorio, el conde de Marcel de Peñalba, iniciando con esto una guerra tanto mediática como dentro del tribunal. La primera vez que el Santo Oficio tuvo referencia sobre el conde fue el 28 de julio de 1642, cuando se presentó ante el Santo Oficio, solicitando que las propiedades y deudas que eran de Simón Báez fueran para él, debido a que tenía algunos negocios inconclusos con el dicho Báez de Sevilla. Además de que había invertido en varios negocios ciertas cantidades que rondaban los 70,000 pesos, propiedad de su tío, el obispo de Puebla, Gutiérrez de Quirós. En su momento, no pareció extraño que alguien tan acomodado como el conde solicitara los bienes de alguien del tamaño de Báez de Sevilla, ya que pagó por las cosas, y éstas quedaron a su nombre. Pero, cuando llegó Pedro de Medina Rico e inició la visitaduría, muchas cosas empezaron a tornarse sospechosas. La cruzada del visitador en contra del conde inició el 29 de enero de 1659, 10 años después del gran auto de fe celebrado por la Inquisición. La pregunta es, ¿por qué después de tanto tiempo el Santo Oficio tomó al conde de ser un beneficiario a ser sospechoso de un delito? La respuesta está con el conde, y esto se debe a que precisamente García de Valdés y Osorio había muerto en Yucatán en 1652, mientras ostentaba el cargo de gobernador de esas tierras, y era bien sabido que tenía un cierto acercamiento con el rey. No en balde su título nobiliario fue exclusivamente creado para él, como lo refiere la Carta Real fechada el 14 de diciembre de 1648. Se puede decir que el Santo Oficio, aprovechando su fallecimiento para investigar ciertas irregularidades que había en torno al conde y abad de Sevilla, esta situación nunca hubiera podido ser posible estando vivo García de Valdés, puesto que hubiera sido una batalla que prácticamente hubieran perdido. Medina Rico, dentro de sus investigaciones, comenzó a notar ciertas cosas que no terminaron de convencerle,
empezando el por qué el conde tenía conocimiento de todas las deudas que guardaba Báez de Sevilla, y además la premura del conde de presentarse en el tribunal después de que Simón había sido preso el 13 de julio de 1641 para hacerse con las propiedades y cantidades de miles de pesos que le pertenecieron. A lo largo de la investigación, encontró que el conde de Peñalba había alertado a Simón de que iba a ser aprendido por el Santo Oficio, y esto fue gracias a su posición y conectes dentro del mismo tribunal. Derivado de esto, Pedro de Medina Rico ordenó se publicase un edicto con relación a los bienes de Báez de Sevilla, donde denunció que éste había cometido un fraude y que había ocultado sus bienes por consejo de García de Valdés y Osorio, cumpliendo una promesa que le había hecho de cuidar de ellas. Además de esto, en dicho edicto se menciona que Báez de Sevilla se había reunido con el conde en su casa junto con su hijo Gaspar Báez, y que en contubernio decidieron alterar el libro de caja del dicho Simón. Es importante mencionar que el libro de caja de Simón Báez de Sevilla aún se encuentra en el Archivo General de la Nación, y también existe una copia de este en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, pero con los datos proporcionados por el edicto es un tanto cuestionable la veracidad de la información de ambos documentos. Simón Báez de Sevilla no solo se desempeñó como mercader, sino también como prestamista, por lo que tenía varias escrituras por cobrar a diversas personas, entre ellas a Simón Fernández de Torres, Francisco López de Fonseca, Juan Méndez de Villaviciosa, Isabel de Altamirano, Alonso Chávez, gobernador de Xochitepec, con cantidades que iban desde los 4,000 pesos hasta los 28,000. Temiendo que la Inquisición se adueñara de estas deudas y las cobrase, Báez puso como nuevo acreedor al conde de Peñalba, con la finalidad de proteger su hacienda. Es importante mencionar que todos estos personajes pertenecen a familias ricas o están asociados a cargos muy importantes, mostrando que no a cualquier persona Báez de Sevilla le prestaba capital, y muy probablemente dejando las deudas en manos del conde estaría resguardando su identidad y prestigio. Simón no solo dejó al conde de Peñalba como nuevo acreedor de las deudas, sino que también le traspasó una serie de mercaderías y plata como lo expone el edicto. Y cito, continuando con la ocultación de sus bienes y hacienda, se le envió muchos cajones de azafrán, hilos de seda, hilos de Génova, puntas negras y blancas de cedro, y el dicho Simón Báez de Sevilla en su coche le envió 100 barras de plata, una cajuela aforrada de baqueta o cordobán negro de clavetada, donde doña Juana Enríquez, mujer del dicho Simón Báez, había entrado todas las joyas y preseas de oro, perlas, diamantes y otras piedras preciosas. Cierro cita. Expuesto el conde de Peñalba por el edicto y apelando a que la gente que supiera algo fuese a declarar, se abrió un juicio en contra de él. A pesar de haber fallecido, la batalla por limpiar el nombre de la familia y su riqueza recayó en manos de Margarita de Esquivel y Alzate, condesa de Peñalba, quien regresó a México después de la muerte de su marido y que inmediatamente a su llegada se le notificó que se le había incautado por órdenes del tribunal 23,500 pesos. La pelea contra el Real Fisco y Medina Rico por conservar la herencia que era de su hijo había comenzado. El juicio que se abrió involucró a varias personas, donde el conde aparece como prestamista, como es el caso del capitán Joan de Llanos, a quien se le prestó 30,000 pesos. Queda claro que la intención del tribunal es captar estas deudas y que todos aquellos deudores paguesen ahora al Santo Oficio. Sin embargo, este pleito no sería fácil como lo exponen las actas del Real Fisco, al mencionar que se crearon dos volúmenes mostrando la extensión de este, alegando que el primero constaba de 694 fojas, mientras que el segundo de 650. Sobre las medidas que tomó el Santo Oficio fue ordenar se pagaran diversas cantidades al Real Fisco para resarcir el fraude que se había cometido, empezando por 130 pesos y 5 tomines, para después embargar el ingenio azucarero de San Pedro Mártir, propiedad de la condesa. Esto con la finalidad de que pagara al tribunal la cantidad de 30,000 pesos por los bienes que estaban en su poder. Además de esto, se le exhortó que pagara al Real Fisco de la Inquisición 299 pesos y vinculado a ello debía de cubrir la condesa un pago que había sido dado por Báez de Sevilla de 3,424 pesos al contador de la Catedral de Puebla. Además de todos estos, también tuvo que realizar una serie de pagos que se habían invertido al ingenio azucarero de propiedad de la propia condesa. Finalmente, para poder saldar
por completo la deuda. La Inquisición ordenó se le embargaran 30.000 pesos más, mismos que fueron pagados por ella y entregados al receptor de la Inquisición, Francisco López Sáenz. El por qué no se devolvieron mercaderías y joyas de Báez en poder de los condes, la respuesta es muy sencilla, ya que no existía un inventario como tal de esas cosas que Báez le había entregado a García de Valdés, por lo que era imposible determinar cuánto era. Y con respecto a la plata, todo ese capital ya se había invertido en varios negocios y sobre todo en el ingenio azucarero. A pesar de que fueron demasiadas las cosas que obtuvo el conde de Peñalba del Santo Oficio, la condesa no pudo hacer realmente mucho por conservar el dinero que se había obtenido de este traspaso. Realmente la condesa estuvo más empeñada en proteger lo que era la herencia de su hijo, pero principalmente el nombre de la familia, ya que Medina Rico, con el edicto, mancilló su nombre, del que alguna vez fuera el amigo más cercano del rey. Muchísimas gracias.